Lunes negro. La ambigüedad de Donald Trump provocó el colapso de los principales indicadores bursátiles de su país y el mundo, por preocupación ante una eventual recesión económica en Estados Unidos provocada por la imposición de aranceles. Agradezco de verdad a todas y a todos los que estuvieron ayer presentes. Se muestra la fortaleza de nuestro pueblo y de nuestro país. Es menor, la verdad. Entonces, estaban distraídos, eso es todo. Fuerza en el Zócalo. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que llenar el Zócalo para su discurso del domingo mostró la fortaleza de México. Del descuido de los líderes de su partido, dijo que se trató de un momento de distracción. En Washington, Ebrard encabeza negociación sobre aranceles. Se subían por el muelle y se empezaron a llevar todo lo de bronce. Ya luego se agotó y se empezaron a llevar las inoxidable. Ya luego subieron de nivel, se empezaron a llevar bombas. Víctimas de piratas. Empleados petroleros narraron los robos de los que han sido víctimas en plataformas de petróleos mexicanos. Acusaron a pescadores de estar atrás de los atracos. Milenio recorrió la zona. Fui agredida por mi expareja, sufrí una mutilación del labio. Lo que dejó el 8M. Mujeres y niñas tomaron las principales calles del país para reiterar sus exigencias a tener una vida libre de violencia. Testimonios de sobrevivientes enmarcaron las protestas. Muy buenas noches. Fue un lunes negro en los mercados financieros ante el temor entre inversionistas de una recesión por las políticas arancelarias de Donald Trump. Las bolsas de todo el mundo cerraron en números rojos, empezando por Wall Street, donde los principales indicadores perdieron entre 2 y 4 puntos porcentuales. El efecto dominó afectó los mercados en Argentina, en Brasil, la Bolsa Mexicana de Valores aquí en México. En Europa hubo pérdidas, aunque con menor impacto, mientras que en Asia, donde las bolsas ya están abiertas, van a la baja. ¿Y de dónde salió el miedo a la recesión en Estados Unidos? Ni más ni menos que en dichos y acciones de Donald Trump. Ayer por la mañana se transmitió completa la entrevista que la semana pasada dio a Fox Business de Fox News, donde respondió si creía que este año su país, Estados Unidos, entraría en una recesión. Ante la ambigüedad de su respuesta, más tarde, a bordo del Air Force One, los reporteros le pidieron clarificar, y así sus respuestas. Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition. We're bringing wealth back to America. That's a big thing. It takes a little time. It takes a little time. But I think it should be great for us. Is that what you meant? The stock market going down was the disruption? What other disruption were you alluding to? Look, what I have to do is build a strong country. Are you worried about a recession? Maria Bartiromo asked you and you kind of hesitated. I'll tell you what, of course you hesitate. Who knows? All I know is this. We're going to take in hundreds of billions of dollars in tariffs, and we're going to become so rich, you're not going to know where to spend all that money. We're going to have jobs. We're going to have open factories. It's going to be great, and the plane is landing. And thank you for a lot of good questions, okay? Thank you very much, everybody. Eso el fin de semana, pero hoy Donald Trump no apareció en público y miren que le encanta estar en público. No ha hecho referencia alguna en sus redes tampoco a la caída que provocó en los mercados. Es más, desde la Casa Blanca se ha minimizado el llamado lunes negro. Hoy medios de Estados Unidos reportaron que un oficial del gobierno de Trump, en condición de anonimato, se refirió al temor en los inversionistas como un tema de espíritus animales. Es un término de los años 30 que se refiere a decisiones económicas tomadas sin apego a la lógica. También el vocero de la Casa Blanca, Kosh Desai, dijo que estas reacciones bursátiles a la política arancelaria se han dado desde que Trump fue electo y que, al igual que en su primer periodo al frente de la presidencia estadounidense, entregará cifras históricas. El rol de Elon Musk en el gobierno de Trump ha desatado polémica, incluso hasta dentro del mismo gabinete presidencial. Musk lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental, un puesto nuevo creado por Trump para hacer revisiones a las finanzas del gobierno de Estados Unidos. Con este nombramiento, Musk ha tenido la libertad de realizar despidos masivos, sugerir recortes de presupuesto y desaparecer puestos gubernamentales, lo que lo llevó a tener un desencuentro con el secretario de Estado Marco Rubio y con el secretario de Transporte Sean Duffy en una reunión de gabinete apenas la semana pasada, el jueves.
A pesar del poder de Musk en el gobierno de Estados Unidos, sus empresas no se salvaron del declive. Hoy las acciones de Tesla perdieron 15.4% de su valor, la peor pérdida desde septiembre del 2020, año de la pandemia de COVID-19. Por si fuera poco, la red social X, también propiedad del multimillonario, tuvo fallas a nivel mundial. Musk aseguró que se trató de un ciberataque. Más tarde, en entrevista para Fox Business, declaró que se perpetró este ataque desde Ucrania. Well, we're not sure exactly what happened, but there was a massive cyber attack to try to bring down the X system with IP addresses originating in the Ukraine area. Your stock is way down. You've been criticized left and right. But look on the right side. I mean, like I said, the goal here is let's not have America go bankrupt with waste and fraud. That's what I'm here for. Para México el riesgo sigue latente, vigente. Faltan 2 días para la entrada en vigor de otra amenaza arancelaria, la que se aplicará a las importaciones de acero y aluminio desde México y Canadá a Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tendrá reuniones allá en Washington con funcionarios de Estados Unidos para lograr que se evite esta nueva imposición. Ayer el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, anunció que el gobierno de Trump no incluirá en la pausa arancelaria que está vigente al acero y al aluminio, es decir, que sigue vigente la amenaza. Veremos si se logra algo en esta negociación. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la salida de Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda se retrasó con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y tras el éxito de la última llamada que tuvo con Trump, pues ya se dio la salida del entonces secretario. Rogelio, cuando lo invité, me dijo que se quedaba, sobre todo para hacer el presupuesto del 2025 y cerrar bien el 25. Entonces yo le pedí, pues que como venía la entrada del presidente Trump, que era muy importante, pues que se quedara un mes más. Y después le pedí que se quedara un mes más. Entonces, en febrero acordamos que si todo salía bien con esta llamada con el presidente Trump, pues que él me pedía, pues que ya quería retomar sus actividades previas. Entonces, yo le dije que sí, si todo salía bien, los dos acordamos eso. Y además, yo le pedí que pues nos siguiera ayudando, particularmente pues en todo el tema internacional y en la relación con Estados Unidos. Y él amablemente acordó que así iba a ser. Entonces no tiene ningún otro asunto más que eso. Y Edgar Amador pues es muy bueno. Ayer en el Zócalo se realizó el mitin de celebración de la pausa arancelaria, con la presencia de empresarios, militantes, gobernadores de todos los partidos, hasta de oposición. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el diálogo alcanzado con Donald Trump, todo con un sello nacionalista. Porque en la relación con los Estados Unidos, con su gobierno, prevaleció el diálogo y el respeto y fueron levantadas las tarifas o aranceles que se estaban aplicando a productos que exportamos hacia el vecino país. México es un gran país con un pueblo digno y valeroso. Somos naciones en igualdad de circunstancias. No somos más, pero tampoco somos menos. No podemos ceder en nuestra soberanía, ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras. En ese caso, siempre actuaremos de inmediato. Tenemos plan y estrategia. Siempre vamos a salir adelante. Contemple
con cabeza fría y con mucho amor al pueblo de México. Un nuevo tratado, mejor y más justo, fue firmado durante el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer periodo del presidente Trump. Saludos al presidente López Obrador hasta Palenque. Hemos demostrado que el pueblo de México es mucha pieza y que juntas y juntos somos más, hacemos más y llegamos más lejos. México es un país libre, independiente, soberano y democrático. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Agradezco de verdad a todas y a todos los que estuvieron ayer presentes. Se muestra la fortaleza de nuestro pueblo y de nuestro país. Un momento adicional que llamó la atención fue el descuido de la dirigencia de Morena y los coordinadores parlamentarios del Partido Verde. Todo por una fotografía. Adán Augusto López, Manuel Velasco, Ricardo Monreal, Carlos Puente estaban ya ahí concentrados en la foto junto a Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán. No notaron que la presidenta estaba por pasar junto a ellos. Los saluda ya solo con la mano, pero estaban de espaldas a ella. No acababa de salir de Palacio Nacional en ese momento, ¿no? De hecho, ya había saludado a simpatizantes previamente y a su familia. Y en las bocinas, sí, de todo el Zócalo, se escuchó el anuncio donde se anunciaba su presencia minutos antes de que se les ocurrió tomarse esa foto y el descuido. Pero no pudieron tomarse la foto en otro momento, lo hicieron ahí. Los coordinadores ya posaban, los dirigentes de Morena se sumaron al grupo. Como vemos, esta es la foto de la discordia, de derecha a izquierda está Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, está Luisa María Alcalde, presidenta del partido, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, están los coordinadores en el Senado, Adán Augusto López, también Manuel Velasco, seguidos de Carlos Puentes, quien coordina a los diputados del Partido Verde, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y Alejandro Esquer, senador de Morena, exsecretario particular del presidente López Obrador. Como vimos, la presidenta ya no lo saludó a pesar de que algunos la quisieron corretear. Ahí el momento, todavía camina y le intentan saludarla. Al terminar el evento, la presidenta bajó del templete, se fue directamente a saludar a la multitud, algunos invitados especiales, por ejemplo, la escritora Elena Poniatowska, que ahí se encontró y ya nos acercó a saludar a los que en un inicio estuvieron distraídos. A través de redes sociales, los involucrados se disculparon. El senador Manuel Velasco se justificó diciendo que en la emoción del evento de unidad en el Zócalo no escucharon cuando llegó y pasó junto a ellos la presidenta. Le siguió el senador Adán Augusto López, quien dijo prácticamente lo mismo, que en la emoción del momento nunca escucharon que la presidenta ya estaba en el corazón de la patria. Le siguió Ricardo Monreal, primero borró una publicación, luego ya la volvió a subir, dijo que el entusiasmo que se desbordaba los contagió y que no advirtieron que la presidenta pasaba en ese momento por donde ellos estaban. Carlos Puente dijo que por la distracción no se dio cuenta del arribo de la presidenta. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, le echó la culpa a la oposición de querer desviar la atención, dijo que fue un descuido en el protocolo que no debió pasar. El secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, él no se disculpó como los demás. En su cuenta de Instagram subió esta fotografía de la presidenta y ahí dice que fue un honor acompañarla en el Zócalo, le reiteró su apoyo y respeto con la frase "no está sola". El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que estuvo en el templete junto a la presidenta, coincidió en que los involucrados andaban distraídos o, como él lo dijo, papaloteando. Yo creo que no se dieron cuenta. Se anunció que ya había llegado, ya venía la compañera presidenta, pero iba saludando, fue saludando gente en la valla. Entonces, cuando ellos se tomaron la fotografía con tan mala puntería, no se dieron cuenta que ya había acabado de saludar el bloque previo. Estaba su mamá, sus familias, su hijo, sus familiares, y estaba Pedro Miguel, no recuerdo quién más. Y entonces cuando ella pasó, inclusive le dijeron, porque estaba un como bordecito por el cable, que estaba protegido, y ellos estaban papaloteando.
y para cuando reaccionaron ya era tarde. Hoy la presidenta minimizó el hecho durante su conferencia mañanera y uno de los involucrados, Ricardo Monreal, también le dio vuelta al asunto. ¿Cómo toma este incidente que pues la presidenta de Morena dice que fue ahí una falla en la logística? ¿Cómo lo ve, presidenta? Y sobre este tema, pues es menor, la verdad. O sea, estaban distraídos, eso es todo. Es un capítulo cerrado, ya lo expliqué. Y la presidenta fue muy inteligente, muy clara. Y dijo, es un asunto menor, estaban distraídos. Yo me quedo con esa explicación. No tengo nada que agregar y creo que fue un error involuntario. En Mexicali, Baja California, un grupo de sicarios asesinó a Sunshine Antonio Rodríguez, un líder pescador del municipio de San Felipe, quien en 2018 fue acusado de dirigir al Cártel del Mar, dedicado a la pesca ilegal de la totuaba, delito del que fue absuelto posteriormente. Actualmente era conocido por vender pescado a bajo costo en colonias populares. La historia es de Said Betanzos. Y recuerden el filete a 100 pesos parejo el día de hoy, Día de la Mujer. Felicidades a todas las mujeres en su día, porque el mundo no fuera lo mismo. Minutos después de esta transmisión en vivo, en la que dio su ubicación exacta, 3 sicarios llegaron a la colonia Independencia de Mexicali para matar a Sunshine Antonio Rodríguez Peña, uno de los líderes pesqueros de San Felipe, Baja California. Pero el crimen fue con una hazaña inusitada. Le vaciaron cargadores completos para luego fugarse con un cuarto sujeto que los esperaba en un vehículo. Fue un ataque directo, 40 casquillos, sí recibió más de 70 lesiones en su humanidad. Sí, fue un ataque directamente a su persona. Se advierte que fue previamente planeado por la manera de modus operandi. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el priista lo acusó de ser parte del llamado Cártel del Mar, una organización dedicada al tráfico de buches de totuaba, una especie protegida. Sunshine Rodríguez estuvo preso 2 años y medio en el Ceferezo de Hermosillo, Sonora, pero lo liberaron por falta de pruebas. Desde entonces, se dedicó a vender mariscos a muy bajo costo en las colonias de Mexicali. Buen muchacho, no le hace daño a nadie. El único problema que él tenía que ayudaba a la gente y hablaba con la verdad. Ya nos dicen, no, fue la gobernadora, fue el gobierno. No es por ahí el tema. El gobierno, por más contrario que seas a ti ya en estos tiempos de la vida, no se dedican a matar personas, y menos cuando Sánchez no representaba una oposición hacia el gobierno ni del Estado ni del gobierno federal. En sus redes oficiales, la gobernadora Marina del Pilar Ávila lamentó el crimen y aseguró que no quedará impune, mientras familiares de Sunshine convocaron a pescadores, amigos y ciudadanos a exigir justicia por su muerte el próximo miércoles frente al Palacio de Gobierno. Desde Baja California para Milenio Noticias, Said Betanzos. En Querétaro, otro asesinato. El sábado mataron al hijo de uno de los 29 narcotraficantes extraditados a Estados Unidos hace apenas 2 semanas. Se trata de Diego Méndez, alias El Changuito, hijo de José de Jesús Méndez, El Chango Méndez, quien es identificado como fundador de la familia michoacana. El ataque ocurrió en el estacionamiento del bar Fisher House, cuando El Changuito estaba junto a otras personas, 3, adentro de un auto Lamborghini con placas de Chiapas. Otros 2 hombres murieron ahí, en este lugar. Uno resultó lesionado. Horas después de este asesinato, supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación divulgaron este video con decenas de hombres armados en el que aseguraron que los ataques contra la familia de José de Jesús Méndez, líder de la familia michoacana o fundador del grupo, continuarán. En Jalisco ya se conocen más detalles de lo encontrado en el rancho de Teuchitlán, que era utilizado como campo de entrenamiento y exterminio. Hasta ahora se tiene registrada la localización de 5 lotes de restos óseos calcinados, 400 prendas e indumentarias, 96 casquillos, 3 libros, una libreta y una identificación. Sobre los crematorios, las autoridades informaron que el Cártel Jalisco Nueva Generación utilizó esta modalidad que no se había detectado antes, que consiste en quemar los restos humanos, enterrarlos debajo de una losa de ladrillo y una capa de tierra. Ahí están estos detalles que hicimos, estos gráficos con lo que detectaron las autoridades de acuerdo a lo que se encontró
en este lugar del horror, este predio de exterminio. Ahí metían los cuerpos y así era como los quemaban. El colectivo Guerreros Buscadores reveló que la localización de este lugar se dio por distintas llamadas de jóvenes que estuvieron internados ahí, en ese campo, en diferentes momentos en un lapso de 3 años. Señalaron que muchos de los que estuvieron ahí podrían haber sido engañados con ofertas de empleo, como las víctimas de desaparición de la central de autobuses de Tlaquepaque, sobre las que aquí le informé en este espacio desde octubre del año pasado. En el lugar, los jóvenes eran entrenados para convertirse en sicarios del cártel y quien no aguantaba era asesinado. Los que se graduaban de esta escuela de terror eran enviados a otro tipo de campos de entrenamiento donde los instructores eran caiviles o militares colombianos. Los traen engañados y pues allí se veían muchísimas mochilas donde se veía que traía todavía ropa en las mochilas, tanto como de caballero como de dama. Sí, eso es lo que pensamos porque pues les ofrecen un trabajo, pues ¿quién les va a dar tanto dinero? Se empezaron a acercar algunas personas que estuvieron en ese lugar y pues dicen, no, estuvimos en el infierno, no era más que el mismísimo infierno porque nos mataban a la gente por matar, nos obligaban a cavar estos hoyos y poner una plancha de piedra, por lo que se pudiera para calentar y echaban los cuerpos seccionados y prendían fuego. Así se repetía en varias ocasiones hasta después taparlo con la misma tierra. La Fiscalía de Jalisco informó que su titular, Salvador González de los Santos, está supervisando directamente el procesamiento de estos nuevos indicios en ese rancho. A través de un comunicado se detalló que el fiscal también revisará la forma en la que el rancho fue intervenido en septiembre del 2024 para determinar si hubo omisiones por parte de los funcionarios de la pasada administración. Además, especificó que la existencia de un artículo personal en ese sitio no significa que esa persona ya esté sin vida. La Fiscalía puso como ejemplo el caso de Eduardo Lermanito, el autor de esta carta que le transmitimos su contenido el viernes en la pieza al respecto. El joven, por cierto, fue rescatado, ya se reintegró con su familia desde octubre del año pasado. Por cierto, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto de este hallazgo, pidió que se investigue el trabajo de las autoridades locales desde que se encontró el predio en la administración pasada de Jalisco. Obviamente es terrible. Ya se había hecho, entiendo, no sé si fue cateo exactamente, la Fiscalía Estatal, ¿por qué después no resguardaron el lugar? Pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. El gobernador, hay que decirlo, también está en esto, está muy en contacto con el secretario de Seguridad y con la Fiscalía General de la República si es necesario atraer el caso. Lo están revisando. En Sinaloa, María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo de búsqueda Sabuesas Guerreras, recibió el premio Norma Corona Sapiens, otorgado por el Congreso del Estado en reconocimiento a su labor en la búsqueda de personas desaparecidas. Desde el 2017 busca a su hijo Yosimar, agente de la Policía Municipal, quien fue levantado por un grupo armado en su casa. Este fue el hecho que la llevó a fundar este movimiento de búsqueda en Culiacán. El reconocimiento llega en medio de la muerte de su otro hijo, de Tomás, quien luego de presenciar cómo se llevaron a su hermano comenzó a tener problemas de salud, de los cuales ya no se pudo recuperar. Mi compañero Manuel Aceves platicó con ella y esto le dijo. Creo que la lucha que tengo, que llevo, me hace merecer, no nada más a mí, sino a todas mis compañeras. Cuando nos pasa una desaparición, no sabemos qué hacer, caemos en la depresión total, todo el mundo se vuelve experto para decirnos, haz esto, haz lo otro, haz aquello, y nadie sabe nada. Yo creo que el coraje de encontrar a Yosimar. Yo no me permito enfermarme, no me permito que nada me tumbe. Antes me reprochaba el por qué pasó esto, por qué fue, por qué no, pero después de tanto ver y limpiar el nombre de Yosimar, te das cuenta que por algo tenía que desaparecer, para que naciera esta lucha, para que naciera una lucha de verdad, una lucha que lleve a localizar y a encontrar y a acompañar a las familias que tienen un familiar desaparecido. Pero ¿qué le diré a esas madres? Que busquen a sus hijos, que griten, que no se queden calladas, que creo que necesitamos ser escuchadas. Hace unas semanas le informé de los asaltos ocurridos en plataformas de petróleos mexicanos en Campeche. Mi compañero Jorge Martínez recorrió la zona y platicó con algunos de los trabajadores que fueron víctimas de estos robos. Esto fue lo que le contaron.
llegaban sin que estuviéramos, esperaban a que los vuelos nos rescataran en la tarde y se subían por el muelle y se empezaron a llevar todo lo de bronce. Ya luego se agotó y se empezaron a llevar la basura inoxidable. Ya luego subieron de nivel, se empezaron a llevar bombas y ya luego, el año que estaba para acá, se suben a mi que vestemos y te amenazan. Se suben con armas blancas a Bogotá. Es el testimonio de un trabajador de Pemex que fue víctima de un asalto mientras laboraba en una plataforma satélite en la sonda de Campeche. Estas son las plataformas satélite, no están habitadas. Trabajadores de Pemex acuden esporádicamente a realizar trabajos de mantenimiento, sin resguardo de autoridades, lo que es aprovechado por los asaltantes. Los delincuentes utilizan pequeñas embarcaciones para acercarse a las plataformas. Algunas son detectadas por radares de la Secretaría de Marina. Empleados petroleros acusan a pescadores de la sonda de Campeche y de Tabasco de estar detrás de los atracos. Aseguran que algunos utilizan uniformes similares a los de los trabajadores de Pemex para camuflarse. Otros se hacen pasar por náufragos, como este sujeto que fue abandonado por sus cómplices. Es que vienen en la lancha, los identifico porque los pescadores, que les llamamos lancheros, pues andan vestidos como posteño, con chanclas, pero también hay gente que ha subido con overoles de Pemex. Estamos en las entrañas de la plataforma. Les vamos a explicar cómo estos delincuentes llegan, amarran sus lanchas de los soportes o de las patas de la plataforma y empiezan a avanzar paulatinamente por estos corredores hasta llegar justo a la puerta que se encuentra a mis espaldas. Es el primer punto de seguridad, hay al menos 2 puertas. Los criminales se apoderan de 3 cosas principalmente: equipos de respiración autónomos, bombas Haskell que venden en el mercado negro, así como cableado de cobre o cualquier pedazo de metal que se pueda vender al fierro viejo. Esas válvulas que nosotros trabajamos aquí son con la que sale el chorro de agua de protección a las plataformas para, en caso de utilizarse de alguna contingencia, retiran las boquillas que tienen esas válvulas o esos monitores contra incendio y son los que ellos sustraen. Empleados de Pemex señalan que en un negocio ubicado a un costado de la glorieta de Chichén, en Ciudad del Carmen, Campeche, se comercializa parte de lo robado, pero también en páginas como Mercado Libre. Con imágenes de Vicente González, para Milenio Noticias, Jorge Martínez. En Papantla, Veracruz, van 2 personas heridas en una semana por el estallido de perfumes, sí, perfumes. El caso más reciente es el de Jesús Salvador, quien recibió un paquete en la entrada de su casa y al abrirlo, en su habitación, le explotó en las manos. El otro caso ocurrió el 5 de marzo, cuando la pastora de una iglesia identificada como Esperanza García recibió un envoltorio similar. Al abrirlo, explotó, perdió una mano, los dedos de la otra y sufrió lesiones en el vientre. Por estos casos, el ayuntamiento llamó a la población de Papantla a no tocar ningún regalo o envoltorio extraño que les llegue. El sábado 8 de marzo, miles de mujeres y niñas tomaron las principales avenidas del país por el Día Internacional de la Mujer. La demanda más fuerte: dejar de ser violentadas. Entre las asistentes, varias sobrevivientes de la violencia cometida por hombres, sus parejas, sus novios, sus esposos. El mismo 8M se reportaron feminicidios. Los detalles los tiene Alma Paola Wong. El 8 de marzo fue histórico. Miles de mujeres y niñas salieron a las calles para exigir un alto a la violencia de género en el país. En la Ciudad de México, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, las calles se pintaron de morado con la presencia de más de 200,000 mujeres. Y a diferencia de otros años, la movilización fue pacífica. Historias de esperanza y dolor se encontraron y replicaron en otros estados del país. Como en San Luis Potosí, donde Katia, de 30 años, y con heridas aún visibles, denunció que su expareja le mutiló el labio a mordidas, furioso porque ella se negó a volver con él. Fui agredida por mi expareja, sufrí una mutilación del labio, él procedió a agarrarme del labio y ahí fue cuando sí se dio la mutilación. Él solamente se me quedó viendo y escupió el pedazo de mi labio hacia el piso. Aunque su agresor fue detenido, salió 6 días más tarde porque el juez calificó la mutilación como lesiones no graves, desestimando la tentativa de feminicidio.
La exigencia de justicia y en contra de la violencia feminicida también se escuchó en capitales como Monterrey, Zacatecas, Morelia, Oaxaca, Campeche. Víctimas de violencia vicaria, víctimas de violencia familiar, sobrevivientes de tentativa de feminicidio, víctimas colaterales de este delito. Policía presuntamente implicado en el caso igual en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Se trata de Ariel Núñez Figueroa, exagente de la policía de Huitzuco, acusado de la desaparición de los normalistas que iban en el camión 1531 aquella noche del 26 de septiembre de 2014. Este hombre fue detenido en septiembre del año pasado, 2024, en Texas, con ayuda del Interpol, y hace 4 días fue entregado a México. Esto apenas se reportó el fin de semana. Aquí se buscaba por hechos ocurridos en el puente del Chipote. Según el primer reporte preliminar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que se investigaba, que fue publicado en el 2015, Ariel y otros policías de Huitzuco sustrajeron a entre 14 y 20 estudiantes normalistas de ese camión, el 1531. Iban a llevarlos a Huitzuco, pero les dieron la orden de llevarlos al basurero de Cocula, donde presuntamente los habrían asesinado, eso de acuerdo con esta versión. Entre las pruebas para incriminar a los agentes municipales de Huitzuco están las ubicaciones de GPS de sus teléfonos celulares, que mostraron su ubicación en ese lugar la noche del 26 de septiembre. Pero no solo eso, de acuerdo con el mismo reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la policía de Huitzuco, posiblemente, entre ellos este hombre que fue extraditado, deportado ya a México, también sustrajeron a 28 normalistas del camión 1568. De acuerdo con la narrativa publicada por la Secretaría de Gobernación en el año 2023, la policía de Huitzuco operaba bajo las órdenes de El Cholo Palacios, quien figuraba como jefe de plaza de Tasco del Grupo Guerreros Unidos. Este es el organigrama, el que ve usted en pantalla, de la organización criminal Guerreros Unidos. El Cholo Palacios fue detenido en noviembre del año pasado. El Papa Francisco permanece en el hospital, pero ya su salud está mejorando. De acuerdo con la Santa Sede, se encuentra estable, sus análisis muestran mejoría y ha respondido positivamente a su tratamiento, por lo que los médicos decidieron retirar el pronóstico reservado. A pesar de esto y dada la complejidad de su cuadro clínico, los médicos indicaron que deberá permanecer en el hospital todavía unos días más. Ya está todo listo para la reunión que sostendrán en unas horas los equipos de trabajo de Estados Unidos y Ucrania en Arabia Saudita para tratar de conseguir la paz en el conflicto entre Ucrania y Rusia. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó esta noche que la reunión será a las 12 del día hora local de Arabia. Hoy los presidentes de Ucrania, Volodymyr Zelensky, él se reunió con el príncipe Mohammed bin Salman, el líder de Arabia Saudita, a quien agradeció el apoyo para su país. Más tarde, el príncipe heredero recibió a Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos y líder del equipo diplomático de ese país, quien además estará acompañado del consejero de seguridad de Mike Waltz y del enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff. Precisamente Witkoff reveló hoy en entrevista para Fox News que Zelensky ya le pidió perdón, ya ofreció disculpas a Donald Trump luego del desencuentro que tuvieron con él y con el vicepresidente J.D. Vance en el despacho Oval hace unas semanas. Esto dijo el representante de Trump para la zona de Ucrania. Zelensky sent a letter to the president. He apologized for that whole incident that happened in the Oval Office. I think that was an important step. And there's been a lot of discussion between our teams and the Ukrainians and the Europeans who are relevant to this discussion as well. And I would like to describe it as progress. En Canadá, ayer el Partido Liberal eligió a quien sustituirá al actual primer ministro Justin Trudeau tras más de 9 años en el poder. Se trata de Mark Carney, un financiero convertido en político, quien fue gobernador del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá. Carney ahora competirá contra el Partido Conservador en las próximas elecciones que deberán celebrarse antes de octubre. En sus primeras declaraciones aseguró que mantendrá los aranceles contra Estados Unidos. Mientras tanto, el aún primer ministro Justin Trudeau aseguró que este es un tiempo definitorio para Canadá. There's someone who's trying to weaken our economy. Donald Trump. He's attacking Canadian families, workers, and businesses, and we cannot let him succeed. My government will keep our tariffs on until the Americans show us respect. And make no mistake, this is a nation-defining moment. As your Prime Minister,
I have done my level best each and every single day to help build a country that stays worthy of all Canadians. And although you'll always find me alongside you, cheering along, their future and your future is now in your hands. Merci, mes amis. Merci pour tout. Esta noche se informó que el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido en el aeropuerto de Manila tras llegar a esa ciudad en un vuelo proveniente de Hong Kong. Es señalado de crímenes contra la humanidad. Fue detenido bajo una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. El expresidente es señalado por emprender una brutal campaña antidrogas que mató a más de 6,000 personas en operativos clandestinos y ejecuciones extrajudiciales, según datos policiales, aunque algunas organizaciones han calculado más de 30,000 muertes bajo su mandato. En información de última hora, al inicio de este espacio, le presenté los detalles del lunes negro, el desplome accionario, sobre todo que provino de Estados Unidos y que afectó también a las acciones de Tesla. Donald Trump no se había pronunciado hasta hace unos momentos. Así salió en defensa de Elon Musk, el dueño de Tesla. En esta publicación, en la cuenta de Truth Social, Trump dice que está haciendo un trabajo fantástico refiriéndose a Musk, pero que los lunáticos de la izquierda radical están tratando de boicotearlo a él y a su empresa igualmente. Por ello, dice Trump, como muestra de confianza y en apoyo a Musk, comprará mañana un Tesla totalmente nuevo. El presidente de Estados Unidos finalizó diciendo que Musk no debería ser castigado por sus habilidades que ayudan a hacer grande Estados Unidos otra vez, y Musk luego le agradeció el gesto. Así, la postura de Trump frente al colapso bursátil que hubo en Estados Unidos, que acarreó al resto del mundo, pues él le da su respaldo a Musk, y las acciones que va a ayudar son a las de Tesla, comprándose un Tesla mañana. Así el presidente de Estados Unidos. Pausa, volvemos. Ayuda en Acción México es un lugar donde se les ha dado oportunidades a los migrantes para salir adelante, enseñándoles oficios para que puedan encontrar un empleo mientras se encuentren en este país. Esta es una historia de Erika Flores. Niurka está lista para dejar esta, la casa de transición de la organización Ayuda en Acción México. Llegó aquí en diciembre de 2024 como migrante cubana víctima de violencia. Hoy se va empoderada, con un empleo en una tienda de conveniencia y lista para rentar un lugar para vivir con su hijo menor. Me enseñaron que nosotras, las personas inmigrantes, somos tan mexicanas como ellas. Acompañados por un equipo interdisciplinario, esta ONG generó un nuevo modelo de trabajo para la población migrante. Pronto, Yasneli y Milson seguirán los pasos de Niurka. Estaría trabajando en el departamento de ventas. Significa mucho porque en Cuba pues ya no tenía vida, y aquí se da una nueva oportunidad de crecimiento. Estoy trabajando para la empresa soriana de monitoreo y vigilancia. 2 de mis familiares éramos del colectivo de LGBT, con mucho orgullo. Pues ellos tuvieron una muerte injusta y por ese motivo yo huí también. Tras la pandemia del COVID y el aumento de la migración, Ayuda en Acción México abrió un área para atender migrantes mujeres y del grupo LGBT con estatus de refugiado o en trámite y con historiales de violencia. En su mayoría son originarios de Cuba, Honduras y El Salvador. Pueden permanecer aquí en la casa por un lapso de 6 a 12 meses para después independizarse y convertirse en personas autónomas, ya sea que elijan continuar su camino a la frontera norte o bien establecerse en México. Los oficios que les enseñan en su tránsito hacia el norte son cultora de belleza, mantenimiento, limpieza o manualidades, entre otros. Y que puedan tener una opción de generar sus propios ingresos para que no tengan al crimen organizado como única opción. Para las personas que quieren tener a México como destino, lo que hacemos es darles igual habilidades para la vida, habilidades para el trabajo, para el empleo. Además de un acompañamiento legal, son vinculados a empleos dignos y formales. En el caso de Sol, una migrante hondureña víctima de abuso sexual y violencia, eso significó un reto, y antes de recibir la autonomía laboral, pasó por acompañamiento psicológico. A veces la migración ya es un proceso bastante doloroso, poco cuidadoso, y que el hecho de que podamos caminar a formas de vida diferentes, pues nos cambia todo el paradigma. Para Milenio Noticias, Erika Flores. Con esto nos pedimos, gracias por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.